Disculpe, doctor, no se le escuchó la última parte. Estábamos revisando lo que son las características de los gobiernos autónomos, ¿no? Habíamos dicho de que tiene la potestad de elegir a sus autoridades y habíamos visto que los ciudadanos y ciudadanas bolivianas pueden elegir a sus representantes al gobierno autónomo, ¿no? En el caso, las gobernaciones al gobernador, vicegobernador, si es que está establecido, a sus asambleístas, el gobierno autónomo regional igual al órgano ejecutivo y el órgano legislativo, ¿no? El órgano ejecutivo va a ser una persona que va a ejecutar las funciones de del gobierno autónomo regional y los representantes del órgano legislativo van a ser representantes de lo que van a ser los municipios o provincias, ¿no? En el caso de el Gran Chaco, tiene sus representantes los municipios. También se había dicho la administración de sus recursos económicos. Habíamos hecho un análisis discrepando, indicando de que si bien en la norma se dice que se debe administrar sus recursos, pero en la realidad existe todavía ciertas restricciones, ¿no? Propias obviamente de lo que la misma normativa ha sido creada. El ejercicio de facultades legislativas, la creación de normativas a nivel de los gobiernos autónomos, pero también hemos dicho de que hay una cierta ambigüedad porque solo está permitido para los gobiernos autónomos departamentales y para los gobiernos autónomos municipales, quienes van a crear ordenamiento jurídico dentro de lo que va a ser sus territorios. No así los gobiernos autónomos regionales ni tampoco las autonomías indígenas originario campesinas. ¿Alguien puede dar un ejemplo de lo que son las leyes departamentales, por si acaso? ¿Alguien conoce una ley departamental o una ley municipal? Las restricciones sobre la cuarentena, doctor, sería un ejemplo. Eso en realidad lo ha puesto el gobierno nacional y los gobiernos autónomos han dado la reglamentación. La tenencia de mascotas, doctor. Sí. A ver, ¿me puede desarrollar un poquito esa ley? ¿La conoce? Tengo mención, doctor. Por ejemplo, está porque que debemos registrar, por ejemplo, a las mascotitas. Eh, Dentro de esa ley estaba, si no me equivoco, doctor, incluso aparte del registro, tenían que ponerles un chip en la orejita, creo que si no me equivoco, para que quede sistematizado el registro. Ya, Esos pormenores tengo, doctor, de esa ley. ya. Sí, sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, la tenencia de mascotas, se dictó una ley a razón de la problemática social que se vivió, bueno, en nuestro departamento con el tema de las razas peligrosas, ¿no? Entonces se dijo que toda persona que quiera tener estas razas debía registrar sus perritos, tener un código de registro y obviamente también iba a ser otro ingreso para el gobierno autónomo departamental o perdón, municipal, ya que iba a tener un costo. Pero lastimosamente, yo que sepa, muy pocos o nadie tiene ese registro. ¿Cierto? Sí, doctor.
porque eso solamente no es ni siquiera no computarizado, nada. Solamente es, si tiene el pedito, le escanean y ahí solamente su nombre del dueño y la dirección nada más. Ya. Pero bueno, nació muerta esta normativa. ¿Por qué no se da vigencia? En virtud también de la ley departamental, se crea este impuesto a la asociación gratuita de los bienes que estaban señalando sus compañeros respecto a que toda persona que haga una transferencia de un bien a título gratuito debe pagar este impuesto. ¿Saben cuál es la sucesión gratuita de los bienes? ¿A qué se refiere? Por si acaso. Las herencias, doctor. Las herencias, pero no solo las herencias. Bueno, la mayoría, digamos, es la herencia. Donaciones. Las donaciones. Anticipo de legítima. Porque ahora más están legítima. Que ahorita, por ejemplo, está ingresando importantes recursos, ¿no? Más cuando esta ley, por ejemplo, contra las riquezas que ha propuesto el presidente Luis Arce, se están realizando muchas de estas transferencias gratuitas para evitar, digamos, personas que tenían concentrado grandes cantidades de bienes, recursos, no puedan ser incluidas en este impuesto. ¿Está bien eso? También tiene, ¿no?, su trampa esa ley, porque a veces, digamos, podemos decir de que, o sea, que tengan, digamos, acumulados esos montos, a veces no son los montos, digamos, en patrimonio que pueden mostrar, digamos, un edificio, que tenga sus edificios, vehículos, o sea, sus activos fijos. O sea, a eso es lo que están también llegando, ¿no? Para cobrar ese impuesto. Y es algo injusto, ¿no? Que a otras personas que de verdad tengan esos montos, o sea, no llegue a cobrar ese impuesto. Sí, se hizo una crítica bastante. Por ejemplo, diputados, senadores, supuestamente que tienen recursos, ahora resulta que son los más grandes deudores y no van a poder, no van a pagar ese impuesto. Es muy injusto, doctor. Cuando hablamos de reglamentario, ¿a qué nos referiremos, por favor? Porque hemos dicho que tiene el ejercicio de facultad legislativa, que es uno. Reglamentaria, ¿a qué nos referiríamos? O sea, de ver la forma, o sea, de cómo va a ser cobrada, quiénes, en qué tiempo, o cómo va a ser, si es por mediante banco, o formularios, o sea, todo eso tiene que ser debidamente reglamentado para el cobro o la factibilización de la ley. Más claramente podríamos decir que es la reglamentación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, se le ha dado la potestad a los gobiernos autónomos de crear, obviamente, estas reglamentaciones en virtud a sus diferentes realidades, ¿no? Porque no es la misma realidad de la pandemia, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que son los departamentos que más ha golpeado la pandemia, a diferencia, por ejemplo, de Pando, de Tarija, de Chuquisaca, que no tienen pues la misma cantidad de infectados como hemos visto en estos tres primeros departamentos. Entonces, las políticas
reglamentarias se van tomando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Esto es un ejemplo y seguramente hay otras circunstancias que el gobierno central puede ir dictando normas que al tener tuición el gobierno departamental puede ir reglamentando, ¿no? Fiscalizadora, ¿a qué nos referiríamos con el tema fiscalizadora? ¿Quién se anima? ¿A qué se refiere con fiscalizadora? Sería una manera de controlar, doctor. Ya, pero ¿quién controlaría a quién y por qué? Bueno, los asambleístas deberían, o sea, tienen el rol de fiscalizadores, de verificar de que los proyectos eh, o las leyes que han sido emanadas sean correctamente impuestas o manejadas por los gobiernos autónomos departamentales. Exactamente. La Asamblea Legislativa Departamental, en el caso, es la quien va a fiscalizar el cumplimiento de las normas a nivel nacional, o perdón, emanadas por el gobierno central, que tengan cumplimiento en los que son los gobiernos autónomos departamentales. Así también van a fiscalizar lo que habíamos dicho anteriormente, el manejo de los recursos económicos por parte de la gobernación, ¿ya? Y ejecutiva se va a referir lógicamente al trabajo que va a hacer la gobernación de dar cumplimiento a las normas, tanto departamentales y otros que se tengan establecidos en el departamento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, fiscalizador en el gobierno municipal, estamos hablando del consejo, quien también obviamente fiscaliza al que va a ser el órgano ejecutivo, en el caso del alcalde, ¿no? Estos últimos 2 años ha habido tanta pelea, por ejemplo, en el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, en el cual pues el ejecutivo, perdón, el consejo se ha peleado directamente con el ejecutivo, ¿no? Es por eso que se ha suspendido varias veces hasta que ha renunciado el alcalde José María Leyes, ¿no? Ahora, todo esto se Pero realiza. eso es más política, ¿no, doctor? Sí, pero dentro de la lógica, obviamente va a ser la fiscalización sana que se debería realizar, ¿no? Ahora, que lo utilicen como medio político para influenciar, perjudicar en el trabajo del órgano ejecutivo, también puede darse, ¿no? No vamos a negar lo hecho, pero lo ideal es, pues, de que estos cumplan sus funciones enmarcados de la ley. Y si es que no hay observaciones a la misma, tendrían que dejar aprobar y coadyuvar el trabajo del órgano ejecutivo, ¿no? Ahora, dentro de su jurisdicción territorial, esto es importante, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales o regionales o municipales e indígenas originarios tienen un determinado territorio. Este territorio es propio de cada uno de los gobiernos autónomos. Entonces, dentro de este territorio va a tener vigencia todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La administración de los recursos, el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscales, ejecutivas y obviamente la elección de sus autoridades. ¿Por qué?
porque el departamento de Cochabamba, por ejemplo, al tener claramente delineado su territorio, es sobre este que va a haber el trabajo del gobierno autónomo departamental. Lo mismo en el caso municipal y, bueno, en el caso de la regional, lo mismo, y los indígenas originarios y campesinos. Pero aquí hay una interrogante, no sé si alguno se ha dado cuenta. Cuando hablamos de la jurisdicción territorial, vemos, por ejemplo, que el municipio del Cercado tiene grandes conflictos con su vecino, como es el gobierno municipal de Sacaba, ¿no? En el cual se tiene todavía disputas en lo que es una franja de territorio para delimitar lo que es Pacata. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, de ese sector? ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta nuestros días, ¿no? Hasta que se vaya dando fin definitivo a esta problemática. ¿Se hacen obras en ese sector? ¿No se hacen obras? ¿Quién las hace? ¿Alguno de ustedes tal vez vive en Pacata? ¿O tiene conocimiento de ese hecho? Anteriormente, bueno, como había la subalcaldía de Pacata por el municipio de Cochabamba, sí se hizo obras en Pacata. Pero de ahí recién, porque se supone de que la línea, o sea, la frontera era Río Seco, ¿verdad? Pero estos, los de Sacaba lo han jalado hasta el servicio de caminos, porque hay inmuebles que están registrados en derechos reales de Cochabamba y hay otros que están registrados en derechos reales de Sacaba. O sea, ahorita por eso hay dos jurisdicciones que están en esa zona, lo que da, ¿no? O sea, no sabemos si se pertenece a Sacaba o se pertenece a Cercado. Y actualmente, como dicen, hay estos conflictos, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es la realidad? Sabemos de esa problemática, pero se hacen obras. ¿Quién las hace? ¿Alguien sabe? Bueno, o sea, hay los dos municipios, ¿no? Que hacen obras en los barrios, pero en la cuestión de sección o sea, en gobierno autónomo departamental, bueno, ya no tendría que haber nada, ¿no? Porque, o sea, las carreteras, ¿qué más se puede pedir ahí? Desarrollo por el gobierno autónomo, digamos, la conducción de agua, ¿no? O hacer una matriz de agua desde Misicuni, digamos, hasta Sacaba o que pase por el lugar. Pero después de ahí ya no habría, digamos. ¿Ustedes conocen las instalaciones de EMSA? Sí. ¿Qué es EMSA? Empresa de saneamiento. Es la empresa municipal de tratamiento de basuras, ¿no? Este se encuentra... El servicio de aseo. Servicio de aseo. Se encuentra en Pacata, ¿ya? Y dentro de la lógica es un poco, pues, complicado esta situación, ¿no? Ya que se está disputando de quién es Pacata, pero ambas instituciones tienen predios en esa zona. Por ejemplo, la Casa Comunal de Sacaba se encuentra justo en la rotonda del Servicio de Caminos y del Gobierno Autónomo Departamental, perdón, el Gobierno Autónomo de Cochabamba tenía en la circunvalación, ¿no? Detrás de lo que es el CERCAM, Servicio Nacional de Caminos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, hay muchas personas que pagan impuestos en uno u otro sector, muchas veces al interés de cada uno de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el municipio de Sacaba se les da ciertas libertades,
ciertas rebajas, es menos el pago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este conflicto no se soluciona hasta ahora. Pese que el Tribunal Constitucional ha solicitado a estas partes que se reúnan y den una solución viable. Pero hasta el día de hoy no hay la misma, ¿no? Entonces, hasta que se dé la solución, vamos a tener el conflicto tremendo de saber a qué jurisdicción pertenece ese espacio territorial, ¿no? Por ende, son perjudicados ese territorio porque no tienen obras, muchas veces están relegados, ¿no? En lo que van a ser sus pretensiones, porque no se sabe quién las va a realizar. De las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución, ya eso ya lo habíamos revisado, ¿no? Hay competencias concurrentes en la cual trabajan conjuntamente, otras simplemente es reglamentaria, ¿no? Otras que son cedidas por el gobierno departamental. ¿Cuáles son estos tipos de autonomías? Son estos cuatro. ¿Cuál es la conformación de estos gobiernos autónomos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo están compuestos estos gobiernos autónomos? El departamental por el gobernador y la asamblea y los asambleístas, ¿no? En un Municipal, órgano ejecutivo legislativo, y un órgano legislativo, legislativo, ¿no? El gobierno regional, por el consejo que sería el órgano legislativo y el ejecutivo que sería las alcaldías. ¿ya? Todos en realidad tienen esta misma estructura, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, Sí, bueno, a excepción de lo que es la autonomía indígena originaria y campesina, ¿no? Que va a tener otro tipo de organización. A ver, a nivel departamental es el órgano ejecutivo que va a estar conformado por el gobernador y vicegobernador. Dentro de la lógica, casi todos los estatutos, incluido el estatuto autonómico que fue rechazado en el departamento de Cochabamba, tienen esa estructura, ¿no? Y los directores, que van a ser los que van a ir trabajando de mano con la gobernación. El órgano legislativo, que van a ser los asambleístas elegidos por territorio, los asambleístas por población y los asambleístas o asambleísta que va a ser elegido por los pueblos indígenas originarios y campesinos que son minorías en cada uno de los departamentos, ¿no? En el caso, en el departamento de Cochabamba, van a ser los yuquis y los yuracares. Como pueblos indígenas minoritarios acá en el departamento de Cochabamba. Y van a tener la potestad legislativa. ¿Qué más podríamos decir del gobierno autónomo departamental? ¿Qué más podemos decir? sería todo eso, doctor. Porque, Ya. El gobierno autónomo regional, igual su órgano ejecutivo, que va a ser la autoridad ejecutiva y sus directores, el órgano legislativo, representantes de las provincias y los municipios, no tiene potestad legislativa, el gobierno autónomo municipal
similar al departamental, ¿no, doctor? Aquí tenemos un alcalde en el Ejecutivo y en el Legislativo concejales. Y tiene potestad legislativa. ¿Verdad? Y los indígenas, conforme a sus usos y costumbres, van a formar su organización y su estructura. No tienen potestad legislativa, ¿no? Ahora bien, ¿quién va a hacer los estatutos autonómicos? En el gobierno autónomo departamental, ¿quién está encargado de elaborar? Los asambleístas. Son los asambleístas, ¿no? El órgano legislativo, lo que van a ser los asambleístas departamentales, ¿ya? En la regional, ¿quién va a elaborar sus estatutos? Igualmente el órgano legislativo. Los representantes de las provincias. Por los representantes de las provincias y los municipios, ¿no? En el gobierno autónomo municipal, ¿quién va a elaborar? El consejo. Aquí vamos a cambiar, no se llama estatuto, se llama carta Orgánica. Y va a elaborar el órgano legislativo, ¿no? Pero aquí se llama Consejo Municipal. ¿Está bien? Aquí, ¿quién elabora sus estatutos autonómicos de los pueblos indígenas? En los indígenas tienen sus asambleas, ¿no? Los que van a elaborar sus estatutos. Estos van a ser elaborados ya de acuerdo, digamos, a sus usos, costumbres. No hay un ente quien va a elaborar. Dentro de la lógica tendrían que organizarse ellos y ver cómo lo realizan, ¿no? ¿Qué más? Todo esto es un resumen de lo que señala la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, Ley Andrés Ibáñez, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? A ver. Para la elección de las autoridades a nivel departamental, ¿cómo se elige? Mediante voto universal, O ¿no? directo. Elección mediante voto directo. ¿Por cuánto tiempo? 5 años. ¿Y cuáles son los requisitos? Los mismos que se requieren
para ser funcionarios públicos. Más los que señala la ley, ¿no? En este caso, la ley de autonomías. En el órgano ejecutivo, en el órgano de gobierno autónomo departamental se eligen a los asambleístas, al gobernador, ¿no? Aquí solo se elige directamente al gobernador, porque a los asambleístas van a ser designados de acuerdo a la cantidad de votación que vaya a ganar los partidos políticos. Así se van a ir dividiendo de acuerdo a la participación, perdón, a los votos que tengan van a participar los asambleístas, de acuerdo a los partidos políticos, ¿no? En el caso de la región, lo mismo. La elección se la realiza por voto directo, 5 años. Los mismos requisitos para los funcionarios públicos más los que se señale en la ley. Aquí se lo va a realizar, aquí por este caso, entre paréntesis, se lo realiza conjuntamente cuando se realiza la elección de los alcaldes, concejales, ahí más se introduce las listas para la regional, ¿no? Bueno. A nivel municipal, la elección igual se realiza cada 5 años, los mismos que se requieren para funcionarios públicos y los señalados por ley. Por ejemplo, esto del tema del señalado por ley, no sé si se acuerdan, se tenía una prohibición de que tenían que estar dentro de la jurisdicción viviendo por lo menos, dice, 2 años antes de la elección, el cual se ha eliminado en virtud de amparo constitucional para habilitar a algunos de los candidatos, ¿no? Gracias a este amparo se habilita Manfred Reyes Villa, por ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, comentario. Un poquito el resumen de lo que hemos visto este primer parcial respecto a las autonomías, algunas definiciones sacadas por la Constitución, por la Ley Marco de Autonomías, etc. ¿Algunas dudas, complementos, por favor? Ninguna, doctor. ¿Seguro? Sí, doctor, está claro. Ya. Cito, les voy a pasar entonces más unos linksitos que son de videos de autonomías que pueden volver a ver, ¿ya? Les estoy pasando vía WhatsApp, por favor. Listo, ¿no? Ahora vamos a analizar un otro punto que es la descentralización. ¿Alguien sabe qué es la descentralización?
Distribuir o dispersar funciones, doctor. Vamos a ver un textito, si bien es de la Argentina, nos va a ir un poquito a explicar qué son estas definiciones, ¿no? Centralización administrativa, descentralización administrativa, desconcentración administrativa y delegación de competencias. Lastimosamente, nuestro gobierno, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia es una mezcla en la parte gubernamental de diferentes formas de gobierno, ¿no? Tenemos que hay un gobierno central, un gobierno autónomo, pero todavía dentro de lo que van a ser ciertas actividades, vamos a ver de que todavía hay centralización administrativa, descentralización administrativa, desconcentración administrativa y la delegación de competencias. ¿Qué es la centralización administrativa? Significa integrar diversas materias en un centro común, requiere necesariamente la dependencia de un poder central. La administración estatal tiene una estructura piramidal donde todos los órganos convergen hacia la autoridad superior y entrelazan a los demás órganos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito para irles aclarando las ideas, ¿no? La centralización administrativa se refiere a que el gobierno boliviano se encuentra sobre lo que es, vamos a poner, centralización administrativa, vamos a decir de que el gobierno central maneja las actividades administrativas como ente superior. ¿Qué quiere decir esto? Pese que Bolivia dice que es Bolivia está constituido por autonomías, en la cual tiene estas autonomías ciertas potestades, pero todavía vivimos aún en autonomías sobre la tuición del gobierno central, que es el ente superior del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ya? Desde el punto de vista jurídico, se entiende por centralización al sistema organización administrativa que todas las cuestiones de importancia referentes a la actividad y relacionadas a la administración pública son resueltas por el órgano central de la administración pública y superior de esta, lo que resulta de las circunstancias de que el conjunto de competencias administrativas se unifican en uno o más órganos superiores de administración. Por ejemplo, para el tema de recursos económicos, ¿no? Si bien los gobiernos autónomos tienen todas las potestades que ya hemos visto, aún así el gobierno central tiene tuición en el ámbito administrativo, económico, de los recursos que tiene los gobiernos autónomos. ¿Qué les parece? Un poquito contradictorio.